Hola, ¿cómo están? Pues vamos a iniciar aquí el grupo de varones y damos la bienvenida. Está Carlos Osorio y Carlos Medrano. Los voy a decir por sus apellidos para no, porque al decirle Carlos, los dos voltean, obviamente, los tocayos. Así que vamos a iniciar con esta palabra. Va a ser un tipo de serie expositiva y vamos a empezar. El tema de hoy se llama Hombres de Honor. Saca tu pluma, tu libreta y tu Biblia para que vayas anotando. Yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y para cada uno de nosotros, para nuestras familias, que es lo más importante. Y vamos a orar. Ahí inclina también tu oído, tu cabeza para orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos esté alientando a seguir más hacia unos hombres correctos, derechos y de honor como tú nos has llamado. Te pedimos, Señor, que quites todo interferencia, espíritu contrario a ti, todo espíritu inmundo que quiera, Padre, ir en contra de nuestros hermanos para que no escuchen tu evangelio, para que no aprendan y sean fortalecidos por tu palabra. Te pedimos que tú quites todo eso y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, hable a nuestras mentes y vayamos cambiando conforme a tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos por este tiempo. Amén. Bueno, vamos a 1 de Pedro 3, del 7 al 11 y vamos a leer este precioso libro que el apóstol Pedro hablaba. Y dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y el 11 dice: apártese de mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Y hoy vamos a ver en el versículo 7 mucho hay que sacar, mucho hay que hablar, porque Dios habla precisamente a los hombres que somos los que estamos como jefes de familia, como sacerdotes, que tenemos que llevar el timón de nuestro barco para poder dirigir a nuestras familias. Y hay muchos hombres que por el pecado, por malas decisiones, llegaron a destruir muchas familias, ¿verdad? Y conocemos amigos, a vecinos, a familiares tal vez, que han caído en ese error y cómo han llegado a afectar por esos errores hasta sus propias vidas. Entonces, y muchos han regado a infinidad de hijos, ¿verdad? Con muchas mujeres no han considerado a Dios ni a la palabra que dice la Biblia que tenemos que amar a una sola mujer, ¿no? Y no a varias. Entonces, y todo lo provechoso y lo bueno, Dios se encarga para bendecirte a ti y a tu familia. Y aunque tú no eres casado, si eres joven o ya eres mayor de edad y no te has casado, yo creo que eso va a servir para ti, porque dice aquí en la Biblia a maridos, pero también a ti te va a servir para un futuro, para que tú te grabes en tu corazón y en tu mente lo que vayas a hacer cuando estés con tu novia y cuando ya te vayas a casar. Entonces, para que la trates obviamente bien. Entonces, aquí en el versículo 7 dice: vosotros, maridos, dice igualmente, y se refiere al deber de sumisión. Y Medrano, me ayudas en 1 de Pedro, ahí adelante, atrás, perdón, el 1 de Pedro 2 del 13 y después en el 18. Okay. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Ahora el 18. Criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables,
sino también a los difíciles de soportar. Así es. Entonces aquí en el versículo 13 dice que debemos de someternos a todos. Obviamente habla de líderes, gobiernos, jefes de trabajos, y luego dice en el 18 hasta los más difíciles, ¿no? ¿Cuántos ahí han tenido jefes de trabajos muy difíciles que tienen un carácter a veces o personalidades muy explosivas que tienes que tolerar, y que Dios te los pone obviamente para trabajar tu paciencia, para trabajar tu carácter, para trabajar tu forma de ser, para que seas más paciente, para trabajar también tu humildad, sobre todo, ¿verdad? Sí. Porque a veces no nos gusta que nuestro jefe de trabajo nos diga o nos regañe, y tú por la soberbia y lo quieres ver abajo de ti a tu jefe, y no. La Biblia habla en sumisión, se refiere a verlo a tú arriba. abajo y hacia arriba, exactamente. Entonces, porque Dios es el único que trae la bendición, y debemos de guardar esa posición y esa actitud delante de todos nuestros líderes. Y en el Romanos 13:2 dice que de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios resiste, y lo que resisten acarrea condenación a sí mismo. Fíjate, para que tu familia se someta, tú debes de aprender a someterte, Sí, que es lo claro, más sí, principal, ¿no? Y si el gobierno nos dice ahorita en estos momentos que no nos congreguemos, que sea por vía internet, debemos de someternos a ellos. ¿Por qué? Porque el que resista a la autoridad resiste a Dios. Entonces estamos aprendiendo obviamente a obedecer. O si tu jefe de trabajo te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer un trabajo extra fuera de tu horario, pues tú tienes que aprender a hacerlo. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga. Y no acarrees, dice aquí en Romanos 13 que acabamos de leer, condenación. Y no habla de una condenación eterna, sino que habla de una maldición por no obedecer la palabra de Dios, ¿no? O sea, de que te va a ir mal, tal vez tu economía pueda acarrear maldición sobre tu familia, tus hijos, no lo sé. Dependiendo cada caso, Dios lo va a hacer así. Normalmente la gente insubordinada está mal en toda su área, porque exactamente nunca está de acuerdo. Y si no está de acuerdo con nada, imagínate cómo está su vida, ¿no? Así Entonces, es. está muy mal, ¿no? Sí, ahí Sí. yo apenas hace unos días estaba leyendo precisamente esta palabra humildad, ¿no? Que Sí. en el griego significa humillar tu mente, Ujú. o sea, tus pensamientos, tu grandeza que dentro de ti crees que hay, pues tienes que humillarla y dejar Claro. de creer que Va más allá, ¿no?, de lo que uno piensa Sí. que es, ¿no? De que, bueno, es tarea pasible, ¿no? O sea, es humillar, como dices tú, su mente, o sea, todo Así completamente. es. Sí, así es. Tenemos que humillarnos y estar atentos a lo que nos mandan, ¿no? Porque pues de esa manera podemos aprender, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, lo que no debemos de obedecer, obviamente, cuando nos invitan a pecar o cuando nos digan no prediquen el evangelio. Ahí sí, el apóstol Pedro decía en Hechos, Lucas lo narraba y decía que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y entonces Dios dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Y si el gobierno o el jefe de tu trabajo o otra institución o otro, aún sea un líder, te diga no prediques el evangelio, tú no tienes que obedecer, porque es un mandato de Dios. Entonces ahí sí, pues hacemos, ¿cómo se llama? Rompemos la amistad. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Entonces, Ahora, también ahí hay un punto también clave, ¿no? En cuanto al trabajo, no desbocarnos y llevarlo a un legalismo, Sí, ¿no? Y claro. si es hora de trabajo, pues es trabajar, ¿no? Sí, Es tiempo así de es, sí. evangelizar, es tiempo de trabajar, y si Dios te permite ahí unos minutos de evangelizar, pues aprovéchalos, ¿no? Pero si en lugar de trabajar estás evangelizando, pues estás dando tú un mal testimonio. Entonces, claro. y todavía revelarte a Dios, Eso, que Dios dice exactamente, que evangelice, pues nos vamos a un extremo que Dios no le agrada, Sí. Un buen punto ese, Sí. porque exactamente ya caes en rebeldía, aunque estés predicando la palabra. Y ya le estás robando horas de trabajo a tu patrón. Así es. Entonces ya viene ella saliendo, aunque estés predicando la insubordinación otra vez. ¿no? Claro, así es. Es un buen punto que dicen que hay personas que aún estando en su trabajo, ¿no? Se ponen a predicar y no hacen la labor de su trabajo. Entonces, hay tiempo para todo, hay tiempo para Sí, reír, sí, tiempo para predicar.
O como dice Osorio, ¿no? Que de repente dejan el trabajo por ir a predicar. Ese rato estábamos en la fila ahí para pagar el teléfono y una persona estaba cantando ahí diciendo que Dios lo había mandado y pues tenía trabajo. Alguien le dice, oye, pero tú no fuiste a trabajar, ¿no? Pero estaba cantando porque estaba ungido y que Dios lo había mandado, ¿no? Y estaba pidiendo dinero, ¿no? Y cantando alabanzas. Y pues ahí yo empecé a cantar, ¿no? Con él y ya le dijo, oye, brother, pues si te están diciendo, vete a trabajar, ¿no? O sea, Sí, está bien que predicas el evangelio, pero debe de haber tiempo, ¿no? Hay tiempo Así para es. todo. Entonces, y así como tú te sometes a tu autoridad, así todos los equipos de México de fútbol también se deben someter a su líder, al América. Yo sé que algunos de Chivas ahí de Cruz Azul me van a apedrear, Sí. pero dice la Biblia, como el águila volar. Sí. De hecho exactamente eso que se denota el orden es desde tu casa. Sí, Yo siempre he dicho que si quieres conocer a los padres de familia de esa casa, ve a sus hijos. sí Y es. si él no se somete como padre de familia a su autoridad, su esposa tampoco y sus hijos menos. Así es, Ujú. así es. Es muy importante saber eso. Y ahí en 1 Pedro 3:1, ahí Medrano, Ujú. me lees. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así es muy importante también el obedecer. Hay esposas que, por ejemplo, su casa la tiene toda chanda. A los que nos escuchan de otras ciudades o países, la palabra chanda pues es un mexicanismo, ¿no? Que utilizamos. O sea, todo chanda es todo revuelto, todo que no tiene desorden o sucio. Y se van a predicar y su casa está en desorden, ¿no? Entonces, atender a los maridos, y a veces las mujeres quieren predicarle a los maridos que no son inconversos por medio del evangelio, pero su conducta no pueden ganar. Entonces tenemos que cambiar ese sentido o esa actitud y con la conducta someternos a los maridos para que ellos puedan ser ganados. Y dices, oye, ¿sabes qué? Tú me obedeces aunque yo llegue borracho, aunque yo me drogue, aunque tú estás obedeciéndome, y eso es importante. Y van a enloquecerse. Yo conocí a una pareja que así, esta mujer ganó a su marido al evangelio. Ella era cristiana, pero su marido no, y por medio de la conducta lo ganó para Cristo. Entonces, ¿qué es importante es saber eso? Y ella al último resultó que su marido, Dios lo levantó, y ahorita son unos grandes líderes y juntos están predicando el evangelio. Y ¿saben por qué? Porque ella se lo ganó por conducta. Entonces él decía, a ver, ¿quién te está lavando el cerebro? Dime quién, o sea, quiero saber. Y fue a hablar con los líderes, con los pastores, y se empezó a discipularse, y al último aceptó a Cristo en su corazón. Así que es lo más importante, ¿verdad? La palabra arrasa, pero la palabra llega, pero el testimonio Sí, arrasa. arrasa, así es. Exactamente. Y Osorio, ¿me ayudas en Efesios 5:21? Sí. Por favor. ¿Cómo es importante el sometimiento para bien? Obviamente el sometimiento también es para los hijos, no nada más para nosotros los padres. Los hijos para padres, los padres para las esposas, y esposas también para padres. Y lo más importante es saber cómo puedes someterte tú como padre a tus hijos o a tu esposa, ¿no? Eso lo vamos a ver en Efesios 5:21. ¿Me ayudas? Sí, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Así es. Fíjense, aquí dice, sométanse unos a otros. Y tú puedes decir, oye, ¿cómo puedo yo someterme? Que yo soy el hombre, el varón, y la familia, no sé, González, o la familia García. Y mi papá me dijo que yo soy el hombre y yo tengo que mandar, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es entender lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra someterse quiere decir jupotazo, y jupotazo quiere decir sujetarse o estar abajo de. Y nosotros, ahí la palabra jupotazo se refiere al sometimiento, no nada más. En el Efesios 5:21 habla de la familia.
Entonces, no es exclusivo nada más para los hijos o para padres, también es para los maridos. Entonces, y no nada más también se refiere a la llenura del Espíritu Santo, porque también habla sobre la llenura del Espíritu Santo, sino el fundamento específico aquí habla sobre la autoridad y sumisión. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú someterte siendo tú el padre y el hombre de la casa y el sacerdote, ¿no? Porque yo soy el sacerdote aquí, ahí sí, ¿no? Cuando quieres que se someta, así te pones tu batuta de sacerdote y ahí sí quieres que te obedezcan, ¿no? Pero ¿cómo puedes nosotros someternos o qué es lo que debemos de someternos? Es, por ejemplo, cuando tu esposa te dice, oye, hijo, oye, esposo, mi amor, ¿sabes qué? Mira, fíjate que tu amigo no me da paz para que hagas ese negocio. Considéralo y ¿sabes qué? No siento como que no hagas cliché con él. Considéralo, rectifícalo, óralo a Dios, pero yo te aconsejo o te doy mi opinión que no lo hagas. Entonces, cuando tú en ese momento tú piensas y lo oras a Dios, obviamente, y Dios te va a indicar, obviamente, que lo que te dijo tu esposa es verdad. Y tú dices, ok, tienes razón. ¿Sabes qué, mi amor? Lo oré, estuve pensando lo que me estuviste diciendo, lo voy a hacer. Entonces, eso habla Efesios 5:21, a ese sometimiento. Que tú le crees y haces el consejo que te dio tu esposa. O un consejo que te da tu hijo, ¿no? Papá, ¿sabes qué? Me duele que tú te vayas de borracho, papá, me duele que tú te vayas a otros lugares, me duele que no ames a mi mamá, me duele eso, papá, abraza a mi mamá o algo, no sé, ¿no? Me duele que no hagas X o Y cosas. Entonces, y tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Me llegó en el corazón lo que tú me dijiste, lo voy a hacer como tú me dices. Entonces, también ahí es donde nosotros podemos someternos y eso se llama humildad. Lo que dijo Carlos Osorio hace rato, la humildad, ¿no? Ahí trabajamos la humildad y nos ponemos, tal vez no como subordinados, pero sí decir, tienes razón, lo voy a hacer porque lo que dices es verdad. Obviamente todo bajo la palabra de Dios, sí, ¿no? Que es fundamentado a la palabra de Dios, que es importante, y de esa manera nosotros podemos obedecer. Y un caso muy, muy claro, ¿no? Estaba el dueño de Colgate y antes las pastas, si se fijan, de Colgate eran muy chiquitas, salía un chorrito así, ¿no? Y la apretabas y te duraban mucho, ¿no? Las pastas, ¿no? De Colgate, porque estaba chiquito el hoyito. Es más, hasta le pinchabas con una aguja. Sí, y es más, hasta las de esas las traía para hacerle el agujero, ¿no? Entonces, y te duraba mucho tiempo, ¿no? Entonces, estaba en la junta, había caído la inversión en aquel tiempo. Estoy hablando hace como unos 8 o 10 años tal vez. Y de repente el de la intendencia iba pasando y estaban ahí alegando, no, pues cómo, no, pues así. Y pues que nadie daba y nadie al dueño pues le daba en el clavo, ¿no? Y como que no. Y que le dice el de intendencia, oigan, yo puedo participar, quiero decir algo. Yo sé cómo puede cambiar y puede la gente comprar más, ¿no? Y que le dice, a ver, y los gerentes y los licenciados que estaban ahí. Imaginas, ¿no? Sí. No, aléjate de aquí. Está cochado. Sí, como la mujer, ¿no? Que sabe flujo de sangre, los discípulos, no, aléjate del Señor. Sí, de la misma manera, sí, menospreciando a los demás. Y tú y yo no debemos de menospreciar el consejo de tu hijo, el consejo de tu esposa, el consejo tal vez al que a lo mejor tú eres un líder y tú menosprecias el consejo del que está abajo de ti, tampoco lo debes menospreciar, sino que seamos humildes para reconocer y saber cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces, este cuate le dijo, ¿sabes qué? Es fácil, le dice, abran más el hoyito y va a salir más pasta y pues la gente va a comprar más. Pues ahí está. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron caso y ¿saben qué? El señor que es ahí, lo pusieron de gerente. O sea, qué impresionante, sí, ¿no? Sí. O sea, una persona escucharon la voz, fue humilde y las inversiones subieron y pues el dueño contento, ¿no? Entonces,
son una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces tenemos que hacerlo así porque nos conviene. Entonces sí, hay una cosa que también ahí tenemos que tener también en cuenta. O sea, ciertamente es bueno escuchar el consejo, pero también hay que saber escuchar. Así es. Porque también tienes que darte cuenta que el consejo que te está dando tiene una productividad que es buena para ti, ¿no? Claro. Porque también puede ser un consejo que estropee tu plan, Claro. independientemente que esté escuchando, ¿no? Sí, Uno así por es. querer ser humilde, por querer estar en esa área de que, bueno, voy a escucharlo, pero también hay que tener el discernimiento para comprender que lo que se Claro. están diciendo sea un buen consejo, que realmente sea un Así es. fruto, ¿no? Sí, ahí es a donde tenemos que llevar Sí. el someternos, ¿no? A esa dureza como hombres que tenemos Ujú. y volvernos más amorosos y sensibles, Ujú. que es algo que Sí. nos cuesta y es algo a lo que Sí. pues, nos tenemos que someter y entender que pues estamos casados no para que nos hagan felices, sino para ser felices. Ah, Sí, es, exactamente. Dios nos dio. Y ese es un área que bueno que tocas ese tu punto, porque exactamente muchos piensan que la felicidad es porque lo que me dan. Ujú. Y es al revés, es por lo que tú das, por lo que se va Sí, a así expresar la es. felicidad. Nosotros, exactamente, nosotros tenemos que, al casarnos ya nos olvidamos de nuestra soltería y ahora al momento de casarnos tenemos que pensar ser felices a la esposa y a nuestros hijos, aún hasta lo sexual. Sí. Tenemos que pensar, hacer feliz a la esposa, no a nosotros, así complacernos a nosotros. Ay, chiquitita, compláceme. No, tú tienes que estar pensando en hacer feliz a todos de tu casa. Entonces, es muy importante eso. También, obviamente, el discernimiento, como dijo Carlos Medrano, y por eso, como yo lo comentaba, tú lo lees en la Biblia, el consejo que te da a tus hijos. Obviamente, si estás en pecado y te dicen algo que está mal, pues tú en un momento no te vas a la Biblia y digo, oye, mi hijo tiene razón, sabes que lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor te dice el hijo, oye, papá, vete a trabajar. o te dice, oye, papá, ¿sabes qué? Hay un trabajo aquí, considéralo. Pues obviamente, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Y entonces tú, pues automáticamente lo lees en la Biblia, o el consejo, el discernimiento viene por la palabra de Dios. Si ves lo que te está diciendo es bíblico, tú tienes que obedecer. Y no tanto porque Él sea mayor que tú, sino porque lo que te está diciendo es de Dios. Ujú. Algo que comentas al respecto me pasó a mí. Le comenté en el lunes pasado, porque doy los clases los lunes, y le comenté a mi esposa y estaba ahí mi hijo Carlos, y le digo, ¿cómo le hago para que los hermanos sean más sueltos en el estudio para cuando les pido, a ver, vámonos al versículo fulano de tal, y ellos lo lean? Y me dijo mi hijo Carlos, dice, papá, pues ¿qué? Pídelos, tú escógelos por su nombre. Hermano fulano, a ver, léase usted. Hermano fulano, a ver, léase usted. Le digo, buen consejo, hijo. Y así le he dicho. Sí, entonces, y te funcionó. Y me funcionó. Y tal vez, a lo mejor uno pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Cállate, hijo, tú no sabes, yo soy el hombre de la casa, yo soy tal vez el maestro en ese entonces. Tú no sabes, hijo, ¿cómo me vas a venir a enseñar? No, entonces ahí habla de Efesios 5:21, de esa sumisión, ¿no? Entonces, someteos unos a otros. Te dices, es cierto, hijo, tienes razón, y te funcionó. Sí, me funcionó. Entonces, ¿qué fue? Fuiste humilde. Entonces, Así es. igual, o cuando tu hijo, oye, papá, quisiera comer enchiladas, ándale, papito, que no sé qué, y tú dices, a lo mejor tú, el orgulloso va a decir, bueno, pues ¿qué me quiere ordenar a mí para que no? Oye, pues complace a tu hijo, ¿no? Que quiere las enchiladas suizas. Entonces ahí en ese momento, Entonces, entonces, le pones 10, a él le pones 5. ándale. Oye, y el niño, ¿no? Con la mano en la cintura nos podría decir, bueno, tú eres el hombre de la casa, papá, pero aquí la Biblia dice que yo soy el dueño del reino de los cielos, ¿no? Sí, Porque ándale, Jesús lo dijo. exactamente. Con eso te la matan. Así es. Entonces vamos a ver aquí, los hombres tienen 3 responsabilidades. Y la primera dice, vivid con ellas sabiamente. Aquí en el versículo que estamos viendo de 1 de Pedro, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y la palabra sabiamente, gnosis, quiere decir conocer, ciencia, y viene del griego original, ginosko. Y ese verbo es un verbo primero que quiere decir conocer, saber, absolutamente, sentir, entender, informar, llegar al conocimiento y comprender. Entonces, es ser sensibles con tu esposa o con tu familia. Eso te llegará a conocer a sus formas de ser de ella.
o sabrás absolutamente qué es lo que le duele, cuando le duele la cabeza, sus cambios hormonales, cuando ella está en sus días, el sentir su dolor, entenderla, que lo más importante, ¿no? Porque mucha gente dice, a las mujeres no se le entiende, ni ellas entienden, ¿no? Es las frases que normalmente en el mundo escuchamos, ¿no? Y lo más sorprendente es de que como hijos de Dios puedes llegar a entender a tu esposa, es que o sea, y lo vamos a ver más adelante, cómo puedes llegar a entenderlas y comprenderlas, ¿no? Y aún así sus cambios hormonales. Entonces, los vaivenes hormonales son parte del proceso fisiológico, según la ciencia y la medicina de la mujer. Ellas tienen cambios de ansiedad, obsesión, se irritan fácilmente, llegan a la tristeza, a la depresión, su mal humor, el aislamiento, a veces quieren estar solas, su baja autoestima, dolor de cabeza, deseo de comer más, o a veces no tienen ni hambre por el estrés, y todo lo presentan. Síntomas que yo estoy hablando, dicen que les llega 10 días antes de su periodo, ¿no? Entonces son periodos muy fuertes que a veces como los hombres nos volvemos locos y mejor vámonos ahí, se está transformando en Hulk. Es cuando más oramos por el arrebatamiento. Sí, ¿no? sí, Señor, ya ve por nosotros. El Espíritu y la iglesia dice, ven, Señor Jesús, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde nosotros entramos en crisis, ¿no? Como hombres. Entonces, pero la Biblia, lo más sorprendente, nos enseña. Y fíjense, hay un dato muy importante, que 3 días antes de su regla, ellas tienen 150 cambios hormonales, y el 30% de esos cambios hormonales son muy severos en muchas de ellas. Sí. Aunque es un porcentaje muy poco para todas las mujeres del mundo, pero algunas lo presentan, ¿no? Y los otros, hay otros 150 cambios hormonales le dan durante esos 20 días en el mes. Estamos hablando de todo el mes. Sí. Y 10 días antes ellas tienen 150 cambios hormonales. Aproximadamente estamos hablando de 450 cambios hormonales. Como decía Marimar, paso mecha. O sea, es impresionante. Sí, todos los cambios hormonales que tenemos que aguantar como los hombres. Pero hay algo muy importante, que Dios nos dio la capacidad a los hombres para poder soportarlas. Y nos dio también la capacidad a las mujeres para poder entender o comprendernos, ¿no? Entonces, si tú escuchas malas noticias, al decirle eso a las mujeres, ellas van a afectar más. Fíjate que un médico, un psicólogo, estaba yo escuchando durante la semana, que cuando tú le dices a tu esposa todo lo malo, las malas noticias que están en el mundo, todos los errores, sí, que acá mataron y que acá pasó acá y allá secuestraron a fulano de tal, que son noticias que normalmente las escuchamos, ¿no? Sí, o cuando llega el periódico y la ves, o las noticias ahí en internet, en el Facebook, y son noticias obviamente que son desagradables y que no son buenas para el entendimiento, para nuestro cerebro. Entonces, dice este psicólogo que si tú le impregnas en su cerebro todas esas noticias malas, sus cambios van a ser más frecuentes y van a ser más severos. O sea, cada rato va a estar llorando o enojada. Entonces, caemos con lo que dice la Biblia en un acuerdo, en que si tú le hablas la palabra, si tú como sacerdote dices, ven chiquita, mi amor, siéntate aquí, mira, te voy a leer la palabra de Dios, no nada más a ella, sino a tus hijos, y te pones a predicarle la palabra de Dios, tú tienes que ser maestro, no tienes que ser maestro. Dice la Biblia que no debemos hacernos maestros si no tienes ese llamado. Entonces muchos hacen maestros en las redes sociales, hacen maestros, pero sus casas ya no son maestros, sino son candiles de la calle y oscuridad de su casa. Entonces nosotros tenemos que ser maestros. ¿Tú quieres ser maestro? Empiézale, papá, ahí con en tu familia, en tu esposa, y vas a ver el cambio
los cambios hormonales cuando le lleguen a tu esposa, no hombre, la vas a tener sedita, la vas a tener como una mujer, te va a decir, mi amor, vete para acá. Ya te llegó el plato predilecto tuyo y te mandan la foto ahí en bata, ¿no? Y, o sea amén. te estoy preparando la cena, mi amor, ¿no? Pero porque tú reaccionaste bien. Entonces las malas noticias la van a hacer reaccionar muy mal. Entonces, ¿por qué? Porque Dios las hizo así. Entonces la necesidad en ellas, también hay una necesidad cuando ellas te dicen, ámame. Y entonces nosotros como hombres a veces somos muy cabezones, ¿no? Por eso más adelante dice que ellos son un vaso más frágil. Entonces al decirle tú te amo en la mañana y ya no le dices en la tarde, ellas te dicen, oye, ¿por qué no me has dicho que me amas? No me amas. Y se ponen así muy sentimentales, ¿no? Y dices, oye, ya no me puedo agarrar la greña, ¿no? En la mañana te dije que te amo, mi amor, estás bellísima, que te dije, pero no me lo dices. Tienes que me decir a cada rato. A veces son así, ¿no? Las mujeres. Pero ¿sabes por qué? Por sus cambios hormonales. Tú y yo debemos de tener ese entendimiento y ministrarlas y decirle todos sus cambios hormonales. Y no todos sus cambios hormonales. No, eso no. Retíralo, he dicho. Si todo lo que ellas necesitan decir. En la mañana le dices que la amas, en la tarde le dices que la amas, en la noche le dices, oye, te ves hermosa, ese cabello, ese rizado que ves ahí en tu cabello, cómo te luce aquí en tu mejilla, mi amor, te ves genial. Y un ejemplo muy claro, cómo lo pude entender, una persona me dijo, en esta pandemia yo estuve escuchando las prédicas, estuve escuchando, leyendo la Biblia, estuve orando, y te voy a decir una cosa, el temor nunca llegó a mi vida. Nunca, yo pensé que realmente no existía eso, lo que estaba pasando, y que todas las muertes, realmente como que yo no estaba en este mundo, o como que yo sabía que lo que estaba pasando era irreal. ¿Por qué? Porque se llenó, porque todas las noticias buenas del Evangelio se escuchaba en las mañanas, las oraciones se metía, en las tardes en los estudios de la Biblia, y eso le llenaba a esta mujer, es una hermana de la iglesia, y ¿saben qué? Las buenas noticias del Evangelio es lo que hace bueno para ellas. Entonces, al no entender todo eso, debes de medirle el agua a los camotes. El agua a los camotes quiere decir que no se te derrame, pues, todo eso. Entonces, es muy importante saber y entender todas esas circunstancias que pasan a ellas, y debemos de entenderlas. Y la palabra vivir, en el original, quiere decir sunoikuntes. Y sunoikuntes quiere decir morar juntos. Se refiere a convivir con una persona en intimidad y amarla. Por eso es muy importante decirle a ellas tienen esa necesidad. Si tú la ves, hay a veces que tu esposa te dice, tal vez a la mía sí me dice, ¿cómo me veo? Y luego te dice, a ver, ¿cómo me viste el domingo pasado en la iglesia? A ver qué me llevé. Y chale, y rápido, y si te tomas una foto ahí, rápido te vas en el Face y la publicaste, te vas a tu galería de fotos a ver qué fue lo que te puso. Pero es importante para ellas. A lo mejor para nosotros, somos así los hombres, no somos vasos frágiles, somos vasos así como que muy testaduros, no somos poco duros nosotros los hombres. Entonces en ese momento tú y yo debemos entenderlas, debemos amarlas y saber que para ellas son muy importantes. Entonces, obviamente yo soy uno de los que batallo de eso. Tengo que fijarme, les digo la neta, le tomo la foto para saber y para que ella le agrade. A lo mejor me está escuchando, ¿no? Te amo, mi amor. Entonces, y lo hago y lo hacemos, yo creo que la mayoría de los hombres debemos de hacerlo para agradarlas. Entonces, por ejemplo, hay a veces que dice, ¿cómo me veo con el vestido, no? Y tú, sí, te ves muy bien, pero para ella no es suficiente, ¿no? Y si es necesario que vayas a comprar ropa, y cuando vayas con ella,
te vayas y le digas cómo te ves y tú dile, a ver, una vuelta, y dices, te ves de maravilla, mi amor, con esa vuelta, ¿no? O sea, que ellas se sientan amadas, que ellas se sientan bien, que se sientan cobijadas, protegidas. Parece que no, pero para ellas es así. Entonces, todas las y ahora una nota muy importante. Dice esa psicóloga que todas las mujeres que fuman les llegan a esos cambios, pero demasiado severo. La nicotina les daña como no tienes ideas. Por ejemplo, yo conozco a muchas mujeres ya grandes que se la pasan fumando y no le ves la cara así de limón chupado, así, pura así. ¿Pero por qué? Porque el cigarro, la nicotina, que le hace que sus cambios hormonales estén de malas todo el tiempo. Por eso, mujeres que me estén escuchando, si tú fumas, deja ese cigarro, deja ese, tal vez la marihuana que tú lo fumes o estés ingiriendo, eso te va a dañar para tu organismo y eso va a dañar para tus cambios hormonales y tengas una vida más placentera. ¿Sí, Carlos? Sí, ahí esta parte pues de llegar a lo que es realmente un compañerismo, ¿no? No ser nada más una compañía, porque pues compañía, pues, sí, cómprate un perro, ¿no? Claro, por ahí, ¿no? Y ya, sí, así es. Sino que realmente entres ahí, en, ¿no? en esa intimidad y no nada más en una relación sexual con una esposa, ¿no? Sino que trabajes y cultives esa relación, que ella sea capaz de abrir su corazón a ti, que tú conozcas qué es lo que está pasando, qué tienes que orar por ella, cómo tienes que llegarle, sí, para que ella esté contenta y luches contra esos cambios hormonales, ¿no? Que tú contrarrestes esos 450 cambios hormonales, pues tú le tienes que meter por lo menos unos 900 oraciones, ¿no? Para contrarrestarlo. Entonces, ahí lo importante ahí. De hecho, eso que comentas es muy cierto. O sea, no nada más es estar, sino también convivir, porque aquí lo estábamos leyendo. Vivir, o sea, es que estar metido dentro de ella dentro de ti, tú dentro de ella, ¿no? A veces, a veces a mí me pasaba antes. Y yo, papá me decía, creo que tu mamá me lee la mente. O sea, pero es que sí es cierto, o sea, y nosotros deberíamos también decir, ¿por qué? Porque por eso nos salen esos detalles, porque estás atento. Sí, estás viendo, ves inmediatamente cuando o sea, tu esposa, si trae las cejas así, o las trae así, o las trae así, o sea, inmediatamente tú te das cuenta cómo está reaccionando, ¿no? Y es cuando estás al pendiente, ¿por qué? Porque no nada más estás sentado viendo la tele, sino estás al pendiente de todo lo que pasa de todo, sí, es cierto, ¿no? Que cuando llega del salón de belleza, a ver, ¿qué me ves diferente? Y se ponen así. Y fíjate, hasta ellas son buena onda con nosotros, hasta nos ponen la mano donde sí se ve. A ver, ¿qué me ves diferente? Y ahí rápidamente te están dando el tip ya. La ceja, mi amor, se te ve bonita, así como un pétalo sobre el mar, ¿no? Algo así, ¿no? No sé, como la gaviota, como las alas de la gaviota, no sé, pero es muy importante eso que estamos comentando porque es para bendición y vas a ver cómo tu familia, cómo el cliché que hagas con tu esposa y con tus hijos va a ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, a ver, vamos a Efesios, Osor Medrano, me ayudas en Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 1. 5, del 25 al 27. ¿Cómo Dios nos habla a los hombres? Okay. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y sin mancha, así es. Aquí, fíjense en el versículo 27, dice que se entregó, y es lo que estábamos comentando, como dijo hace rato Medrano, dice que yo tuve la necesidad de entregarme, pues. O sea, tienes que entregarte en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos que se requiere. ¿Por qué? Porque así hizo Cristo por nosotros. Se entregó. Cristo, fíjense, un dato muy importante. Cristo es Dios y dice que se humilló. ¿Por qué dice que se humilló? Se humilló como hombre. O sea, porque era Dios y el hombre y se hizo como hombre, es que nosotros somos del polvo, entonces Él se humilló.
Entonces en el momento que Él se humilló, Él entendió nuestro dolor, Él entendió todo. Dice que Él, la Biblia, que Él se compadece de nuestras debilidades, o sea, a tal grado que nos entiende de una manera sorprendente, que aún está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, diciendo: Padre, mira, mi hijo Daniel la regó, yo lo entiendo, yo fui hombre, yo estuve ahí, yo sé que tú eres mi Padre, tú lo entiendes, pero te ruego, te suplico por él, porque yo sé que la regó, yo sé que tal vez maltrató a su esposa, yo sé que pecó, pero yo me compadezco por él, yo viví esa misma necesidad, Padre. Obviamente Jesús fue perfecto, sí, Él nunca pecó, Él nunca falló, Él fue la mejor persona, el mejor amigo de todos los que estaban ahí, los discípulos. Obviamente Él nunca se casó, por eso Él fue perfecto, Él al que debemos de seguir, al único camino, la verdad y la vida. Entonces, como Él nos entiende, se entregó hasta la muerte, está sentado a la diestra del Padre, entendiéndonos. O sea, es sorprendente. Entonces, sobre esa misma manera, nosotros debemos entregarnos, porque te voy a decir una cosa: las esposas se entregan con todo a nosotros. Sí, ¿a poco no? Sí, sí. Vemos muchos casos que hombres que han engañado a sus esposas, y ahí están. ¿Por qué? Porque se entregan en vida, se entregan en todos los aspectos de la vida. Y en el versículo 26 dice: debemos de santificarla, y tienes que ser maestro. Esa parte de santificarla, la Biblia dice que la palabra es como agua, y también habla que es como martillo, pero aquí, para dar la connotación de santificación, que la palabra nos santifica, nos purifica. Entonces tú con la palabra agarra y le dices: a ver, mi amor, abre la boquita. Obviamente no la boquita. Abre la boquita, te voy a agarrar y te voy a decir lo que dice la Biblia. Mira, fíjate que aquí Dios dice que irá con nosotros, Dios dice que eres una princesa, Dios dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. No te preocupes por lo que está pasando, no te preocupes por lo que está viniendo, no te preocupes por la pandemia. Dios tiene todo bajo control, y Dios es el único que va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Amada esposa, princesa, ¿no? Tus mejillas son como la blanca lana no sé, ahí tú le digas un verso, un verbo, ¿no? Entonces, y tú con la palabra la lavas, dice, para presentarla, lavarla con la palabra. Dice aquí en el 25: maridos, amamos a las mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo. Dice el 26: para santificarla, habiendo purificado con el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el agua, que es la palabra, la bañas. Por eso el apóstol Pedro no entendió esa parte donde dice, Señor, lávanos. Él entendía él pensaba que tenía que ser lavado con la palabra, pero no. Y Jesús le dijo: no, o sea, yo ya los lavo todos los días con la palabra. Pero no hablaba de ese lavamiento, sino que hablaba de un futuro, de cuando Él iba a morir, iba a lavarlos con su sangre, ¿no? Sí, entonces es muy importante que tú y yo como hombres debemos hacer ese aspecto de la palabra de Dios. Y aquí en el 27 dice: al fin, o sea, la lavas, de presentarla, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Entonces, para que ella esté una mujer gloriosa, que no te cause dolor de cabeza, ni arruga, ni tan siquiera tipifica al cuidado. Entonces tú y yo debemos, con la palabra, le quitas esos cambios hormonales, la van a edificar como no tienes idea, y ella va a estar contenta, ella va a estar alabando: Dios, grande es Dios, y va a estar alabando y trapeando: tus maravillas grandes. Vente, ya te calenté tu sopa, mi amor, vente, mi amor, sí, eres el más hermoso. Y de repente, si canta tu esposa, te va a cantar, le dice: somos novios, y te empieza a cantar. ¿Por qué? Pero porque tú agarraste y la lavaste con la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta, y dice sin mancha, sin arruga, o sea,
algo muy importante, que su rostro no se va a ver arrugado por el maltrato. Y cuando una mujer está arrugada, no por la edad, sino por el maltrato, y hay mujeres jóvenes de 25, 20, 30 años que se casaron, y jóvenes y tienen la cara como arrugada, pero ¿saben por qué? Por el maltrato. Bueno, comentabas ahorita exactamente, arruga y sin mancha. De hecho, nosotros los hombres, si te fijas, casi todos nos vemos así. Si vemos una camisa que está manchada, ya no la compramos o ya no la ponemos. Si eso es con nosotros, ahora imagínate con nuestra compañera. Entonces, ¿cómo puedes presentar algo al Señor que viene dañado, que viene manchado? Entonces es imposible agradar de esa manera, ¿no? Así es. Entonces, de esa mancha habla, no sé, de que lo traigas exactamente bien, sin mancha, sin alguna imperfección, ¿no? Porque tristemente nosotros, los varones, más aquí en México, por el machismo, ¿sí?, que ha predominado todo eso, y tantito no cambies algo, ¿por qué? No, pues sabes que ella se cambió al otro bando. O sea, y ahí empieza, muchas veces, por no dar tu brazo a torcer, o por el que dirán, sigue siendo el legalista. Y también dice al principio, ¿no? El versículo 27, presentarla a sí mismo, o sea que es tu responsabilidad. No vas a poder llegar con Dios y decirle, es que ella, que ella sí, no, espérame, aquí dice que tú tienes que presentar a ti mismo. Sí, así es. Dice, muy buen punto, fíjate, Osorio, dice, presentarse una iglesia gloriosa, o sea, ella es parte de la iglesia. Entonces, como sacerdotes debemos de presentarla ¿a quién? La iglesia, ¿a quién se va a presentar? A Dios, ¿no? Es muy cierto lo que dices. Entonces tenemos que presentarla a ella, una iglesia gloriosa, y dice, ok, muy bien, chiquitito, muy bien, ¿cómo la estás tratando? A ver, Miguel, a ver, Gabriel, derrámale una bendición a este hijo ahorita. Sí, o sea, y te va a bendecir, que es lo más importante. Y me ayudas, Osorio, Proverbios 5, 18, 19, por favor. Vamos a ver cómo ella... Aquí los hombres van a decir, esa parte me encanta. Proverbios 5, 18, 19. Pongan atención, nombres ahí. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Sin miedo al éxito, papá. Qué chulada, como dice el TikTok, ¿no? Qué chulada. Entonces ahorita ahí, hombres, codean a la mujer. ¿Ya viste lo que dice la Biblia? No es cierto. Es puro relajo. Entonces, dice que no te negará nada. Pero ¿por qué no te negará nada? Dice, recréate con ella. No con la vecina, no con otra persona, dice con ella. Entonces, ella... te vas a poder recrear, nosotros como hombres obviamente tenemos esa necesidad, ¿no? Obviamente cuando te cases, ¿no? No antes ni después. Y como dice un hermano, ¿no? Decía, casados y casadas, al guayabo y a tirar patadas, ¿no? Entonces, todo eso va a venir y es una bendición, ¿a poco no, hombres? Es una bendición para nosotros de que tu esposa no te niegue nada. Entonces, ¿y por qué no te va a negar? Porque tú la vas a presentar sin mancha, gloriosa, y ella se va a ver hermosa. Entonces, es importante que tú y yo entendamos esa palabra, y por eso les dije al principio, va a ser de mucha bendición. Así que y parte de esto de no presentarla sin mancha ni arruga, pues es someter nuestros ojos, ¿no? También estamos hablando de someter, someter nuestros ojos, que creo que es parte muy importante del matrimonio, en donde la infidelidad, la pornografía que te está pegando tan duro, te mete en un mundo virtual en donde tú empiezas a luchar entre lo virtual y con lo real, ¿no? Y empiezan los problemas, y entonces ahí viene la mancha bien dura y la arruga implanchable, ¿no? Que le puedes poner a tu esposa. Así es muy importante lo que dices, porque los hombres se guían en lo que es la pornografía, y entonces en vez de estar perdiendo el tiempo ahí, debes de tomar el tiempo en la palabra de Dios para que tú vivas una relación íntima súper genial con tu esposa, y no fuera.
Sí. Entonces no, y ¿por qué muchos caen en la pornografía? Por no saber este principio, ¿no? Sí. Entonces, ay, mi esposa me dijo que le duele la cabeza y yo quiero y ella no quiere, o sea, no manches, y por eso mucho algunos amigos decían, no, yo a cada rato le pregunto a mi esposa, ¿te duele la cabeza? No, entonces ya se les avienta, ¿no? Anda esperando si le duele la cabeza o no, entonces la mujer, no, me duele la cabeza, no, me duele el corazón, y le dicen, pues ahí te vale al casarse, ¿no? Pero lo que debemos hacer es entender esa parte, ¿no? Sí. No perder el tiempo, como dice Osorio, ¿no? No perder el tiempo en la pornografía, en otros placeres que tal vez van a ser momentáneos, pero el placer, el perder tú ese tiempo, ese placer puede ser, no va a ser duradero. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar del SIDA con otra mujer, te puedes enfermar hay un sinfín de enfermedades que tú puedes enfermar, y lo más seguro lo tienes en casa. Así es. ¿Para qué le buscamos afuera? Lo que pasa que sabes que esa contaminación que tú hablas exactamente de la contaminación visual, ¿sí? ¿De dónde viene? Exactamente cuando tú crees que te mereces algo mejor. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a cascabelear, ¿sí? Pero vienes a la palabra de Dios, vienes a papá y empiezas a darte cuenta que lo que tienes es demasiado. Sí. Es demasiado, tanto que es tú, mi vida, wow. O sea, Así Sí, es. digo, Dios estableció el matrimonio para siempre, ¿no? sí, Y de modo que exactamente, sí. si estableció algo para siempre, hay algo que no vaya a funcionar si va Ajá, a ser o sea, para sí, siempre. exactamente. Dios sabe Sí, que siempre. te va a satisfacer Sí, en sí, todas sí. las áreas de tu matrimonio porque lo estableció para siempre. Entonces, Así es. ¿para Así qué le es. buscamos? Debemos ser conscientes que estás luchando, como les repito, contra algo irreal, algo Sí. que no es. Así Algo es que no es, sí, sí. que no Entonces, la verdad, hermanos, perdemos el tiempo si no hacemos eso. Entonces, ya no tengas dolores de cabeza, ya no sufras con tu familia, con tu esposa. Sí, Aplícate a estas reglas, a estas condiciones, porque Dios condiciona para una bendición y para que sea de gran bendición y de larga vida sobre la tierra. Entonces, el otro punto, vamos a ver, vamos a nuestro texto. También hace mención que tenemos que ser caballerosos, y dice ahí en el 7, dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Entonces, aquí, ponte el chaleco de antibalas o tu casco. Las pedradas. Entonces, nosotros tenemos que ser caballerosos con ellas. Tienes que abrirle las puertas. Si tú dejaste de abrirle la puerta a tu esposa del coche, o a la puerta del camión, o la puerta del taxi, o por lo menos darle la mano al bajar, ¿no? por lo menos Sí. darle la mano, sí. Cuando éramos novios, obviamente sí, y Inmediatamente, hasta ¿no? la alfombra, ¿no? Le ponían así todo eso, ¿no? Y hasta las flores le ponían así, o sea, no nada más en ese tiempo, sino que siempre tiene que ser. ¿Por qué? Porque de esa manera ellas se sienten amadas, ellas se sienten y no van a tener necesidad de buscar a ningún lado, ni se van a sentir amadas con la seducción de otros. ¿Por qué? Porque tú vas a ser caballeroso. La mujer, ahí no me van a dejar mentir, que se sienten amadas o se sienten como reinas cuando un hombre es caballeroso, ¿no? Entonces, regálale rosas, no sé, cada mes. Ahí les doy el tip, en el mercado ahí venden muchas rosas, y ahí busca, y realmente inviértele para tu familia. Tenemos que invertir, y vas a ver que va a ser de gran bendición para tu familia. Sácala a caminar, sácala a un helado. No hay necesidad de que puedas gastar muchísimo dinero, que le das la vuelta al coche. A lo mejor le dices, oye, dame una vuelta al coche. Sí, agarra alrededor del coche, ¿no? Pero por lo menos eso, ¿no? Entonces, ellas, digo, no lo vayas a hacer, ¿no? Ya, vámonos a la casa, ya, y está el coche aquí como a 3 metros, ¿no? Sácala al parque, sácala a un lugar recreativo. No hay necesidad, y cuando tengas dinero, inviértela en ella, inviértela a tus hijos, a cenar, trátala como una reina, porque Dios te va a bendecir. Y si tú y yo hacemos eso,
porque ella es un vaso más frágil. Y me ayudas en 1 Samuel 1, Medrano. Ella es una mujer muy frágil y nosotros para eso, ellas son tan frágiles que para ella lo toman genial, ¿no? Y se sienten muy bien. Imagínate la reina, todas las reinas en el mundo, cuando agarran y salen del palacio, les tienen la alfombra y están viene la reina y va a salir. ¿Cómo se siente la mujer? Claro. Se siente, Sí. se siente como una mariposa, como una gaviota. Y como dice la canción, y las mariposas, ¿no? Volaban de sol a sol. Entonces se siente como que está volando, ¿no? Y así tal vez no vas a tener tantos trompetistas, ¿no? La cobra Roma. Sí. Pero que sienta que tenga ese mismo sensación, ¿no? Que se provoque. 1 Samuel 1 del 4 al 5 y después el 8. Okay. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En el 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Wow. O sea, ¿qué hacía Elcana? La procuraba. Sí. Oye, mi amor, ¿por qué estás llorando? Ven, mi amor, no estés llorando. Es que me dijeron en el trabajo que tengo cara de pizza de champiñón. No, ahí en el momento, porque para nosotros los hombres, parece que es tonto. Y decimos, ay, mi amor, ay, por eso te estás llorando. Pero para ella es doloroso. Entonces, en ese momento, procúrala como Elcana. Ella no tenía, Ana no tenía hijos. Penina sí. Entonces, era su rival, porque la otra paseaba delante de ella sus hijos. Y era su dolor, ¿no? Y de ella salió un gran hombre de Dios, que fue Samuel. Entonces, la procuraba, dice, ¿por qué lloras? Dice en el 8, ¿por qué no comes cuando tú ves que tu esposa no esté comiendo? Oye, mi amor, ya bájate a comer, ya está la comida. Tal vez ella no te cocinó, de vez en cuando tú preparas la comida, complácela. No vayas a comprar ahí los tacos, ¿no? Mi amor, ya te tengo la comida y le preparas ahí y la vela y todo eso, ¿no? ¿Y qué vamos a comer? Tacos del pastor. No, pues no. O sea, hay muchas recetas en YouTube, sí, como tú puedes guiarte y puedes hacer a lo mejor no un banquetazo y no hay necesidad de gastar tanto. Pero sí un pastorazo. ¿Sí? Pero sí un pastorazo. Y con queso, dice. No, y puedes hacer una comida bonita, una comida rica y sencilla, pero que para ella va a valer la pena. Sí. Y los detalles, tal vez cuando éramos novios, a veces, bueno, ahora ya no es así, ¿no? Antes se daban recaditos o se pintaban, agarraban la hoja de una mano, de un cartón y las dibujaban y cada uno le decía, te amo, eres el amor de mi vida, ¿sí? Eres no sé qué. Tenemos de seguir haciendo ese tipo de enamoramiento a nuestras esposas, que no se cabe eso, porque antes en la antigüedad era lo más padre, era lo más amoroso, era lo mejor, cómo enamorar a una mujer. Ahora las enamora con canciones bien feas, ¿no? Mueve tu cuchi cuchi y cosas de eso, sí. O sea, canciones horribles que no son para enamorar. Y lo peor, que Satanás se está metiendo en las mentes de todo ser humano, de todas las mujeres, que se tiene que acostumbrar a la seducción del hombre y la forma de seducirlas. O sea, en vez de que le hablen con amor. Y Elcana le decía, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? O sea, Elcana cumplía labor. Exacto. La verdad, mis respetos. Cuando lleguemos al cielo, oye, Cana, ¿cómo le hacías? Papá, o sea, sí. La verdad es algo que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Entonces, si ella está tomando pastillas, oye, mi amor, ¿ya te tomaste la pastilla? Sí. Que sienta ella que le interesa, ¿no? Procúrala, sí. Dile que se ve bonita, dile que es la mujer de su vida, dile de tu vida, dile que
para que sus emociones y todos los cambios hormonales sean calmados y tranquilas, y que ella sea una mujer gloriosa. Sí, importante eso que decías, ¿no? De ahora, pues ahora es ya más insensibilidad, ¿no? Ya no nos tratamos como humanos, sino como objetos. Ya nos vemos todos como un objeto de placer, un objeto que nada más me daba una satisfacción, y ya cuando ya no me sirve ya la desecho. Y pues importante que no nos dejemos llevar, ¿no? Que luchemos contra esa corriente. Exacto. Y que nos mantengamos con como bien dices, que nunca se pierde el noviazgo, no hay razón por la cual perderlo, ¿no? Darnos ese tiempo y seguir cultivando el amor. Sí, es muy importante todo eso. Fíjense que se hizo en una escuela de Estados Unidos, no recuerdo ahorita su nombre, pero este era un maestro científico y puso en una sala a muchos chavos. Y en esa sala hizo esa investigación y puso mujeres en bikini, en ropa interior, en ropas sensuales. Entonces él investigó y empezó a trabajar la mente de los hombres, y la reacción de ellos, que cuando veían una mujer así en bikini o sensual, dice ese científico que las veía como un martillo o como un clavo, o sea, algo de metal. Entonces que su cerebro así reaccionaba. Entonces nosotros como hombres, cuando vemos a una mujer sensual o que se anda pandeando como licuadora y para arriba, para un lado, para el otro, ¿no? Entonces ese tipo de mujeres, a nosotros los hombres la vamos a ver como un objeto más. Entonces es muy importante, mujeres, que ustedes se vistan a la moda. Está bien que se vistan a la moda, pero como una mujer cristiana, una mujer de honra. Y si tú estás casada, obviamente tú no tienes que vestirte a ti así, provocando. Me decía una vez una hermana nos decía a nosotros, a mi esposa y a mí, que predicaba a una mujer que debería vestirse bien, ¿no? Y no debería vestirse provocativa ni apretada, ¿no? Parecía que estaba así en una camisa de fuerza, ¿no? Así, todo el pantalón, toda la ropa, ¿no? Muy apretadita, ¿no? Donde exhibía su cuerpo, y le decía, no, es que yo lo hago por mi marido. Y ella dice que le dijo, realmente no lo haces por tu marido. Tal vez tu pensamiento así, pero tú no sabes cómo los ojos de los hombres son muy visuales. El hombre es atraído por lo visual. Entonces, si quieres ser sensual, en tu cuarto con tu marido. Porque si tú eres sensual afuera, no nada más le das placer a tu marido, sino a todos los que te ven. Entonces haces tropezar a los demás. Así es que es muy importante que nosotros, ustedes mujeres, entiendan eso, para que los hombres los puedan ver como un vaso frágil. Entonces, el vaso frágil, obviamente, se refiere también a las emociones que ustedes a veces no pueden controlar. Casi se guían las mujeres por lo racional y no por lo lógico. Por eso es la exhortación a que ellas se vistan como hijas amadas, como coherederas, también dice la Biblia. Y todo lo que se está viendo ahorita en la actualidad, ellas son también frágiles, porque todo lo que escuchan se llegan en el alma y en su corazón. Entonces ellas reciben todo eso, y cuando tú las tratas mal, ellas se sienten, y para recuperarlas otra vez, y para recuperar su ánimo, y para recuperar su autoestima, y todo eso te va a costar mucho trabajo. Y después llegan los divorcios, porque uno como hombre dice, ay, ya pasó 1 año, 2 años, 3 años. Sí, papá, pero aguanta vara. Tú hiciste el daño. Entonces, si tú hiciste ese daño, tienes que repararlo y aguantarte, porque tú lo hiciste. Entonces es muy importante que tú y yo, nosotros estemos bien agarrados del Señor, llenos del Espíritu Santo, para que ser apacibles y no contestar. Dice la Biblia en Santiago 1 que debemos de escuchar más y hablar menos. Entonces escucha más sus inquietudes, todo lo que ellas tienen,
para que tú puedas hablar menos y cuando vayas a hablar una palabra de Dios, sea certera y sea de mucho aliento para ellos. Es como cuando antes ibas a la cantina, ¿no? Y te abrían las puertas. ¿Y cómo te daban la copa? ¿Y cómo se agarraba la copa? Así, ¿no? Sí, se me olvidó traer una copa para hacer un ejemplo, algo similar, ¿no? Entonces tú, ¿cómo agarrar la copa? Y sí, ¡salud! sí. ¡Salud! ¡Salud! ¿Y cómo la agarrabas? Así, con delicadeza. Y la tomabas y te la llevabas la copa a la boca con delicadeza. Así, las acaricias. Todos los hombres que me escuchan tienen que ser con delicadeza. No la golpees, órale, mujer, no hagas un trato brusco porque nosotros somos bruscos. Entre hombres sí, órale, y somos así. Pero tú con tu esposa no tienes que ser brusco, tienes que agarrarla, mi amor, pero como que se te va la mano y de tela, dile, mi amor preciosa, oye, tu mejilla se ve bien, oye, tu cabello, porque ellas son frágiles, o sea, por eso lo dice la Biblia, porque todo su interior, no nada más dentro de ellas, sino que también su cuerpo es frágil, hermanos. Entonces, nosotros con esa enseñanza debemos de entender, cuando camines en la calle y luego vas caminando y ella atrás, ¿no? Espérate, y ella atrás con los hijos le dice, oye, espérate, mi amor, hijos, apúrense porque tu papá me está apurando. Y el papá va adelante y ella va atrás y los hijos atrás y va apurando a los hijos, ¿no? Y luego ellas van cargando a los hijos. Sí, espérame, mi amor, que no sé qué. O sea, no, tienes que ir al lado de ella, ¿no? Y ser compasible y ser tranquilo y agarrarla, ser frágil con tus palabras, con tus acaricias. Tenemos que ser dóciles para tratar y medir, obviamente, al agarrarla con delicadeza, sí, porque es muy importante. Sí. Sí. Y parte pues de esta protección, ¿no? Y de esta fragilidad es mantener la autoridad, ¿no? Porque también en cuanto nosotros nos sometemos y nos vamos al extremo y nos metemos bajo de la falda de la mujer y la dejamos que ella, entonces ahí pues exponemos al vaso frágil, ¿no? A que pueda ser quebrantado. Entonces, y se levanta Jezabel, ¿no? Sí, mantener ese cuidado en la autoridad. Bueno, es como veníamos y lo ha platicado mucho el pastor. ¿Qué pasa cuando eres mucha oración y poca Biblia? Te vuelves, lloras por cualquier cosa, tu corazón está afligido. ¿Y qué pasa cuando no oras, pero te la pasas leyendo? Te vuelves legalista. Entonces, tiene que haber un equilibrio. ¿Y cómo es? Así como lo acabas de mencionar tú. Tampoco tienes que llegar al extremo de tratarla también, que al rato ella sea la que te grite o sea la que te humille, ¿no? Exactamente. O la que tome las decisiones, ¿no? Todo porque no, pues es que yo la trato bien. Exactamente, pero, qué buen punto, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Y ya la escuchas, grita, ya vemos esa escena, ¿no? Te grita, te dicen, que tú, ¿qué? Guarda silencio, la escuchas y tú dices, ok, te escuché, pero te voy a decir, mi amor, va a ser como yo te dije, y con amor. Y ella no les va a quedar otra. Una vez una persona me dijo que estaba con su esposa y le dijo, y castigó a uno de sus hijos, le dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar palomitas. ¿Por qué? Porque no comiste, no quieres comer y quieres palomitas, no te voy a dar palomitas hasta que comas lo que se te sirvió en la mesa. Y agarra a la esposa y dice, no, ten las palomitas. Se agarra el esposo y le dice, no, mi amor, voy a quitarle las palomitas porque ella no come. Y ella se enojó contra el esposo. Dice, me estaba platicando brother que se enojó y a los 5 minutos se acercó y dice, perdóname, tienes razón. Pero ¿qué hizo el esposo? No fue áspero, fue tranquilo, y Dios hizo algo maravilloso ahí, y ella se tuvo como ya, sin necesidad de nada. ¿Pero qué? Su autoridad. Y si no hay necesidad, está alegando, ¿no? ¿Sabes qué? Como el miércoles pasado, ¿no? Que dijimos que como contrato con los hijos, ¿no? O sea, con autoridad, no hay necesidad de llegar a una provocación o un enfrentamiento, ¿no? Entonces, aquí también en el versículo 7 vemos, dice, y como coherederas de la gracia. Entonces, dice, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Entonces, aquí coherederas
se refiere al compañerismo. Vamos a ver también un punto más que tenemos que tener ese compañerismo con ellas, ¿no? Y la palabra gracia es charis, C-H-A-R-I-S, y quiere decir favor inmerecido. Y algo que dijo hace Carlos Medrano, que no merecemos a nuestra esposa. Y entonces Dios te dio una esposa que no te merecías. Sí. Porque las mujeres son hermosas, Dios las hizo hermosas para nosotros. Nosotros somos feos realmente, ¿sabes? Obviamente, no sé ustedes, pero yo soy guapo, ¿eh? Y Dios nos hizo así feos, ¿no? Entonces, pero esa es la gracia. ¿Me ayudas, Osorio? En Romanos 1:5. Sí. Y esa es la gracia que Dios, donde nos puso con una mujer. ¿No se has visto que hombres pero feos, horribles, y las mujeres tan bonitas, y tú dices, oye, o sea, qué onda? O sea, y colgada de él, y colgada de él, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué onda con este cuarto? O sea, como que no lleva contraste, pero es la gracia de Dios. Sí, gloriosa gracia. Ok, dice la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así es. Dice que recibimos el apostolado por la gracia. Dios dio apostolado por la gracia. O sea, no habla aquí gracia no habla de la salvación. Él ya era salvo. Sí. Dice a los santos, y gracia y paz a vosotros. O sea, que fue toda esa gracia que Dios le dio, o sea, que Dios le dio. Entonces vamos hay Romanos 15:15, Osorio, sí. ¿Me lo puedes leer, por favor? Qué importante es todo esto. Sí. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada. Sí, o sea, les está diciendo, oigan, Dios a mi apostolado, en casi la mayoría de las cartas, el apóstol Pablo iniciaba que Dios le había dado el apostolado por la gracia, ¿no? Y entonces aquí en el 15 dice que les recuerdo que la gracia que Dios me dio es estar enfrente de ustedes, es predicar. Y mucha gente dice, ay no, ¿por qué él está predicando? ¿Y por qué ahora ese lo levantan? Sí, o sea, es la gracia. Sí, así es la autoridad de Dios. Es la gracia de Dios. Sin merecerlo, nosotros estamos predicando. No hay, mucha gente me decía, un hermano decía, no sé por qué Dios me escogió a mí, decía un hermano. Pero es la gracia. Y el apóstol Pablo decía, por la gracia soy lo que soy. Y él, ¿por qué? Porque eso te hace humilde. Entonces, y a lo que dice aquí en cuanto a la mujer, a tú maltratarla, Satanás ocupará de acusarte delante de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 11 que Satanás es el acusador de todos nosotros. Mira cómo trata a su esposa. No, Dios. Ya imagino, ¿no? Porque es una serpiente, es enemigo acérrimo, es nuestro enemigo que más odiamos. Ahí sí debemos odiarlo. Sí. Él es el único que debemos odiar, porque Él es el que destruye nuestras vidas. Y yo imagino a Satanás diciéndole, mira, Daniel, ¿qué hizo? Mira, Osorio Medrano, Candide lo calle y oscuridad, te lo aclaro, y agarra y se le escribe un letrero grande, panelistas, ¿no? Y esos panelistas, ¿no? Letras fluorescentes, ¿no? Para que lo veas y para que alcance allá los dos ancianos, ¿no? Los 7 ancianos, para que también los vean los ancianos de allá, ¿no? Entonces Dios no tendrá otra opción en no escucharte. Entonces decía un teólogo que cuando una persona trata mal a su esposa, las ventanas de los cielos se cierran. Y no porque él no pueda dar esa bendición o esa petición que tú le estás dando, porque su poder se activa también en la obediencia, pero aún si él quiere, te lo puede dar, porque Él es soberano, Él es Dios, Él le place, pero Él no se puede contradecir con la palabra. O sea, Él no se puede contradecir y Él aplica
la bendición por medio de la obediencia. Por eso es muy importante obedecer lo que dice la palabra de Dios y te irá bien, dice. Entonces, si Satanás hace todo lo imposible para destruir tu familia, entonces tú y yo no debemos de maltratar a nuestras esposas. Tal vez el apóstol Pedro era una persona que era muy áspero, ¿no? Vemos a un apóstol Pedro cuando al soldado le cortó la oreja, agarró Sam y le cortó la oreja, ¿no? Y el Señor dijo, no es con espada, no es con el ejército, no es así, le dijo al apóstol Pedro, ¿no? Entonces yo creo que el apóstol Pedro era áspero, entonces yo creo que él entendió esa parte y Dios no la escuchaba, entonces escribió, no dijo que él, ¿verdad? Pero se interpreta totalmente que él tal vez tuvo esa aspereza y tuvo ese error donde él cometía, ¿no? Y al final de cuentas, pues es pecado, ¿no? Entonces, ese pecado que nos atrae, que nos seduce para cometer esos errores y debemos de cerrar nuestros oídos a todo eso que Satanás nos está diciendo. Pero te voy a decir una cosa, que dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí, cuando dice da mayor gracia, no habla de la gracia salvífica. Aquí hay una regla de interpretación según lo que rodea la frase, cambia la palabra que rodea la frase, es una regla de interpretación de la hermenéutica. Y aquí, gracia, cuando dice, pero Él da mayor gracia, aquí se refiere mayor visibilidad buena delante de Dios. O sea, Dios te va a ver bien, Dios te va a ver con buenos ojos. Entonces, agraciado también se puede interpretar que Dios te va a ver, es como cuando dice, oye, fíjate que me cae bien Medrano, no, es un cuatacho, o sea, lo ves agraciado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha inundado la vida también de Osorio, que son unos cuatachos, y cuando tú ves a los demás como soberbios, Dios no te da la gracia. Sí, o por lo mismo, porque ve tu corazón. Porque ve tu corazón. Entonces tenemos que ser humildes. Y fíjate que lo que dice en Santiago 4:16, cuando tú y yo somos humildes, Dios te da esa gracia delante de los demás. Y te voy a decir una cosa, a los demás no le vas a caer tan mal. Sí, así es. Porque Dios te va a dar ese regalo tan hermoso y, oye, ese cuate, fíjate, me cayó bien, que no sé qué. Y hay gente que es muy prejuiciosa, ¿no? Que ve, no, yo creo que ese cuate es medio chocante. Yo creo que ese cuate es medio presumido. Y yo he conocido a gente, claro que como seres humanos, ¿no? Cometemos ese error. A veces somos prejuiciosos y conocíamos a personas que pensábamos que eran muy soberbios y ya cuando los conoces son un pan de Dios, ¿no? Son muy diferentes. Y tú dices, oye, y ya después de conocer, ¿no? Oye, fíjate que estaba equivocado de ti, yo pensaba que eres de esta manera, de esa manera, y realmente me equivoqué. Sí, entonces, pero Dios te va a dar la gracia, ¿por qué? Delante de los demás cuando tú eres humilde. Y fíjate que es muy importante la humildad para poder tratar bien a tu mujer, la humildad para tratar bien a los demás, la humildad para no ser soberbio, porque la persona soberbia, cuando alguien te trata mal es porque es soberbio, y te ve no, quítate, que no sé qué, tú no sirves para nada, y tú humillas a veces delante de los demás, y esa humillación, a veces hay esposos que lo hacen con sus esposas. O sea, qué impresionante que empiezan a humillar a sus esposas, y no debemos de hacer eso, ¿sí? Delante de los demás. Y ella, si supieras qué mujer es una Jezabel, ¿no? Una vez, una pareja que salieron de otra iglesia, llegaron a Vida Nueva, y dice, este cuate dice que a su mujer le dijeron que era una Jezabel. Le digo, no, yo me paro y le doy unas 3 cachetadas a aquel cuate que dijo que era una Jezabel. Debemos de tratar bien a tus esposas. Y está como un cuate también, dice que su papá quiso regañar a su esposa. Obviamente es su papá. ¿Y sabes qué? Dice que se paró. Le dice, a ver, suero, le voy a decir una cosa. Ya no está bajo su tutela.
ahora es mi esposa y le pido que jamás la vuelva a regañar, le dice. Y no la vuelva a regañar porque es mi esposa. Usted está para darle consejos, pero ya no es de su pertenencia. Y le paró en seco, aquel casi se pone en blanco. El suegro dice que... Pero entendió. ¿Y sabes lo que vio el suegro? La gracia. Y dijo, tienes razón. ¿Sabes qué, yerno? Perdóname, yerno, algo así le dijo. O sea, perdóname, pero te digo una cosa, ¿sabes qué? Porque, y la esposa, ¿qué hizo? En vez de enojarse con el marido, lo abrazó y le dijo, gracias, me sentía amada. ¡Oh, la la! Chulada. O sea, así debemos de aprender. Obviamente, yo estoy aprendiendo, Carlos, estamos aprendiendo a vivir sabiamente y aprender todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Y tenemos que tener esa humildad también para pedir perdón, para recuperar a tu familia. Si tú fallaste y si tú cometiste un adulterio, y por tener muchas debilidades, a lo mejor por la pornografía, porque la pornografía, si tu esposa te ve viendo pornografía, para ella es un golpe en su corazón, es un golpe, y dice, ¿cómo puede ser que está viendo la pornografía mi esposo? No puedo entender eso. Es un golpe. Pero cuando tú y yo pedimos perdón, en el momento recupérate y empieza a hacer las primeras cosas, dice la Biblia, y lo que hemos visto, ¿no? Y que hemos aprendido. Entonces no va a haber necesidad a tal lado de ver la pornografía, ¿no? Entonces es muy importante, porque eso daña también a las mujeres cuando ellas te cachan ahí. Y luego hemos platicado con amigos también que los cachan hasta masturbándose ahí, ¿no? La mujer, y ellas... Eso debe ser más tremendo, ¿no? Es más tremendo, ve esa imagen que está masturbándose, viendo la mujer de su prójimo, obviamente, y desear a otra mujer. Es impactante de ella, te destruye ese corazón. Y tú y yo debemos de fortalecernos en el Señor para no caer en ese extremo. Entonces, no te descuides de los estudios, no los abandones ahorita en esta pandemia. Muy pronto vamos a regresar, y ahí ponle ahí, escribe fortalecidos en el Señor. Pronto vamos a regresar. Conéctate en los estudios. Vamos en las oraciones también, eso te va a ayudar. Estamos orando obviamente por el pastor, estamos orando por las necesidades de la iglesia a las 8:30 y 9:15. Son 2 turnos, pero estamos orando diferente peticiones, y tú y yo debemos estar conectados, porque eso también te va a llenar tu corazón, te va a llenar tu alma, y va a ser saciado tu corazón y tu espíritu para fortalecerte. En nuestros tiempos Dios nos está hablando muy profundamente y abundantemente que tenemos que tener comunión con Él, y para estar delante de Dios y presentarnos sin mancha también, no nada más a nuestras esposas, pero para presentarnos a nuestras esposas sin mancha, tú primero te tienes que presentarte sin mancha. Sí, ¿no? Así que por eso les dije, ponse su chaleco y su casco, ¿no? Y entonces, y tampoco abandones tu familia. Tu familia es muy importante. Tus estudios, dedícale tiempo también a tu familia, que es muy importante para que estés muy bien agarrado del Señor. Y dale honor a la mujer y a tus hijos para que seas un hombre de honor. Es que es importante ser un hombre de honor, que es importante estar saciados delante de Dios. Y vamos aquí 1 Pedro otra vez, en el versículo 7, terminamos con esto. Vamos a leer, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Hemos aprendido que tenemos que vivir con sabiduría, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si tus oraciones han tenido estorbos, es tiempo de que quites este obstáculo que Satanás ha puesto para que Dios no te bendiga. Y mucha gente dice, yo trato mal a mi esposa, pero pues Dios me bendice. Pero burrote, Dios te puede dar más. ¿A poco no? Pero sabes una cosa, muchas veces no es Dios,
Sino ¿para qué? Para que exactamente creas y seas engañado. Así es. Y entonces también te aparte. Sí, así es, Dios lo permite, ¿no? Sí, Que claro. Satanás te engañe y diga, no, o sea, yo trato bien mal a mi esposa, sí le he pegado, sí es, o sea, imagínate, sí lo has hecho, pero Satanás te lo da, dice la Biblia que Dios envía un espíritu de engañador y también dice que envía un espíritu de estupor, y estupor, ahí salió la palabra estúpido. Estupor, estúpido, o sea, adormido. Modorra quiere decir esa palabra en el original. Modorra, soñoliento, estar así, como si no entendieras. Entonces Satanás te envía ese espíritu para que estés soñoliento, para que tú no entiendas cómo debemos de tratar a nuestras esposas y cómo debemos de ser un hombre de honor delante de los demás, delante de Dios y de los hombres, porque Jesús así creció delante de Dios y de los hombres, como un hombre de honor, un hombre respetable delante de Dios, y dieron mucha gente testimonio como era él. Y por eso es muy importante que tú y yo sigamos la Biblia, porque Jesús es lo mejor que ha existido. Jesús, Él es el único Rey de Reyes que debemos de seguir, el Señor de Señores, y es el único hombre sobre la tierra que ha recibido un alto honor. Dice la Biblia que Dios le dio que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Entonces vamos a concluir. Son 7:30. Sí, vamos a concluir con el estudio. Al siguiente estudio vamos a ver las demás partes, cómo Dios puede transformar nuestras vidas y ser hombres de honor. Si tú ahí pone hashtag hombres de honor, comprometido, hombre de honor, ahí pone, escríbele. Obviamente eso es para todos. Si tú sigues siendo hombre de honor, Dios te puede seguir permaneciendo hombres de honor. Y si Dios te bendecía, aún permitía que te bendecía por medio del maltrato, porque Satanás te lo da, como hace rato Medrano lo acaba de mencionar. Pero si tú lo haces a la manera de Dios, Dios te lo va a dar conforme no tienes idea. Y las bendiciones de Dios, porque lo que te dio Satanás, al último te lo va a cobrar y te lo va a quitar. Sí. Pero lo que Dios te da va a ser eterno. Amén, gloria a Dios. Así. Está en ti y está en nosotros en saber y hacer. Así que, hermanos, vamos a comprometernos a ser esos hombres de honor. En esta cuarentena, si tú no sales, empecemos a ser esos hombres de honor, ¿no? Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Dios, te pedimos que tú nos perdones. La verdad, perdónanos si no hemos sido esos hombres de honor. Perdónanos si no hemos sido esos hombres que están delante de ti, amando a sus esposas, viendo por su familia, defendiendo a su familia. Perdónanos, Dios. Hemos sido muy duros, hemos sido de poco entendimiento, no hemos abierto nuestro entendimiento para poder hacer unos hombres de honor. Pero en esta tarde sabemos que tú nos vas a levantar. Nos levantamos en tu nombre. Nos levantamos porque yo sé que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, y que pronto nos levantarás. Ayúdanos a confiar en ti y obedecer lo que está escrito para ser esos hombres de honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir en las redes sociales. Ahí los invitamos a que sigas. Hashtag, muy pronto vamos a regresar a la iglesia y congregarnos, estar juntos, que es lo que estamos pronto esperando, ¿no? Que ya muy pronto en este mes probablemente ya estemos. Y bueno, vamos a seguir en comunión unos a otros. Dios te bendiga. Hasta luego, mis hermanos. Hasta luego. Linda tarde. Linda tarde.